comienzos. Y ahora voy a pedir a Luisa que lea Génesis 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, y así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Oremos. Padre, te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana, que tú obres en poder en nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos interpretar bien tu palabra y que podamos
salir de aquí algo cambiados por tu gracia y por tu palabra y la obra del Espíritu Santo. Te pedimos una buena obra en cada corazón y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una observación preliminar, si estáis allí diciendo, ¿cómo se llama este hombre? Sí, habéis oído bien, Amor. Bueno, hoy en día hay personas que se llaman Amor, pero este empieza con H. H, Amor, pero sí, es como se llama este hombre. Y otra observación preliminar, la semana pasada estamos allí hablando si la oración cambia. Y gracias que alguien se acercó a mí, porque yo nunca hubiera pensado en eso. Pero se me olvidó la parte más importante, que era, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y otros versículos muy parecidos, porque Dios contesta las oraciones. Ahora, uno de los comentarios que yo tengo es por un hombre, bueno, da igual cómo se llama, pero él hace, después de cada capítulo de Génesis, sugerencias homiléticas. ¿Sabéis qué son homiléticas? Sugerencias en cuanto a cómo predicar este capítulo. En ese capítulo no tiene ninguna. Porque dice, no, si no estás predicando capítulo por capítulo, salta aquí. Ese no, porque es un capítulo difícil, no hay héroes, no menciona ni una vez el nombre de Dios. No se puede decir, pues yo hubiera querido seguir este ejemplo. Pues ningún ejemplo allí. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy es una lección por contraste. Y vamos a verlo al final. Una lección muy importante, muy básica para toda la vida, porque todos vosotros habéis estado con la necesidad de esta lección, seguro. Yo, claro, primero. Porque necesitamos esta lección que tenemos que aprender por contraste con lo que debía haber hecho alguien en este texto. Entonces lo tengo dividido en 5 párrafos. 5 párrafos de 1 a 7. Voy a repetir eso, pero lo digo ahora. 5 párrafos de 1 a 7, de versículos 8 a 12. Del 13 a 17, del 18 a 24 y de 25 a 31. Ahora, primer párrafo que vamos a ver es del versículo 1 al versículo número 7. Y lo que vemos aquí es innegable, es cierto que Siquem, otro nombre raro, Siquem cometió un gran pecado. En versículo 2 dice que toma a Dina, se acuesta con ella y la deshonra. La palabra, como lo pone en nuestra versión, es deshonró. Pero muchas traducciones dicen que la violó. Porque literalmente es que se humilló. Y cuando un hombre coge a una mujer, toma a ella, se acuesta con ella y la deshonra, es una violación. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, los comentaristas dicen que no hay ninguna manera de saber con absoluta certeza, pero se supone que ella tenía unos 14 o 15 años. Este también hace el asunto más claro, ¿no? La cosa más gorda, si era allí tan jovencita. Ahora, es cierto también, o bueno, no digo es cierto, es probable, parece probable, que Dina haya hecho algo imprudente y no aconsejable. 14, 15 años dice que ella quería allí y ver o conocer a las hijas del pueblo. Que no sería mala idea si alguien viene a dejar y quiere tener algunas amigas, ¿no? Una chica quiere... Pero lo que también vemos aquí es que era una ciudad de los
hebeos, que son una rama de los cananeos. Eran muy conocidos por su inmoralidad y violencia. Entonces ella hizo eso. Pero otra pregunta que inmediatamente viene a mi mente es, ¿dónde estaban sus padres? ¿Lo sabían? ¿Sabían? Pero ¿qué pasa exactamente allí? Y también tenemos otro asunto. ¿Qué estaba pensando Jacob cuando compró un campo, una parcela de campo allí al frente de la ciudad? El chico, el hijo se llama Siquem y también el pueblo, o la ciudad se llama Siquem. ¿Qué estaba pensando? ¿Pero qué estaba pensando? No sé. ¿Os acordáis de ese versículo en Génesis 13? ¿Qué dice acerca de Lot? Que iba poniendo sus tiendas cada día más cerca a Sodoma. ¿Qué estaba pensando Lot? Pero tiene que ser una situación un poco parecida. ¿Os acordáis? Y vamos a verlo en capítulo 35 otra vez. Que Dios había llamado a Jacob a ir ¿a dónde? Betel. Gracias. ¿Alguien lo recuerda? Qué bien. No, muchos lo recuerdan, pero solamente una persona es suficientemente extrovertida para decirlo. Claro, a Betel. Pero había quedado, no recuerdo, los comentaristas lo ponen 6 o 8 o 10 kilómetros al norte, que no había llegado. Todavía estaba en un territorio como peligroso, pero especialmente para su familia. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Siquem cometió un gran pecado, pero ahora toma otra postura. Y es una cosa para mí, pues no sé, son palabras un poco chocantes, porque dice que Siquem se enamoró de Dina. Bueno, no sé qué sería normal, pero por esta violencia no son las palabras que busco. ¿Os acordáis en segundo de Samuel, ¿cómo es? Amnón. Amnón violó a Tamar, su media hermana, y después la odió con un gran odio. Ahora no espero exactamente eso, pero tampoco espero este tipo de palabras. Y este caso es diferente. Siquem quiere casarse con Dina y por eso habla con su padre. Pero va para hablar con, hombre, alguien ha violado a tu hija y su padre viene allí. Venga, quiero hablar contigo, como si nada hubiera pasado. Pero también tenemos esas cosas un poco raras. Pero podemos ver un poco un paralelo con la sociedad hoy en día. Hoy en día la gente no sabe el bien del mal, en muchos casos. En muchos casos. No digo ninguna cultura y ningún lugar. Aquí en Béjar parece que hay muchas personas un poco más sanas en cuanto a entender el bien del mal, pero va allí como nada, es lo que parece. Pero vemos que la familia de verdad, ahora dice al principio Jacob se calla, espera hasta que los hermanos, sus hijos, lleguen del campo. Pero después usa la palabra que ellos sabían que había cometido una vileza. Es la palabra que usa. Entonces sí, entre los hebreos en ese momento, el pueblo de Dios tenía un concepto del bien y el mal, que en este caso bien, de deshonrar, de injuriar a una chica jovencita. Y bueno, voy a repetirlo. En nuestra sociedad vemos cosas pero que no saben que el bien del mal. Pero ¿sabes lo que me preocupa más que eso? ¿Qué podría preocuparme más que ver en la sociedad a veces
la gente no sabe el bien del mal. Que en las mismas iglesias donde abrimos la Biblia, donde estudiamos la Biblia, donde tenemos discipulado, donde tenemos estudios, donde ponemos allí qué es lo que dice aquí, y en algunas iglesias pues parece que en algunas de las normas bíblicas ya no sé cómo decirlo, pasan por alto, echan el ojo gordo, ¿eso es como se dice? Se dice así, más o menos. Hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda, gracias. Mi esposa no está aquí para ayudarme a traducir, entonces tiene que ser su hermano, mi cuñado. Muchas gracias. Hacer la vista gorda, que no saber lo que es el bien y el mal. Con algunas cosas en tu vida, ¿sabes cuál es el bien y el mal? Si no, pues vamos a mirarlo en la palabra de Dios y ver. Y eso lo hemos hecho bastante en González Macías, en este grupo que hemos tenido en otros años. Bueno, vamos por eso, que es cierto que Siquem cometió un gran pecado. Ese es el primer párrafo. Ahora los próximos 3 párrafos voy a ir bastante más rápido. En de 8 a 12, Hamor, con H, el padre de Siquem, hace una oferta a Jacob. Venga, queremos un casamiento formal. No sé si él hubiera hablado acerca de lo que había pasado, pero eso es lo que dice. Y propone, que los dos grupos se casen entre ellos. Dice, habitad con nosotros, negociad, vamos a casarnos y, los unos a los otros. Incluso aquí vemos que Siquem ofrece pagar por Dina. Ahora la dote normalmente iba, no, la dote va así, pero ofrece pagar por ella. Pero es una propuesta impensable y contraria al pacto que tienen con Dios. Porque Israel tenía que ser una nación santa, apartada, diferente, con sus normas, pero especialmente rindiendo culto al Dios vivo y verdadero, a Yahvé, el Dios eterno. Entonces no podía casarse con ninguna otra nación, tenía que tener una identidad. En ese momento hubiera sido quizás una identidad más familiar, pero iba a ser una identidad de una nación, un pueblo de Dios. Tercer párrafo, de 13 a 17, los hijos de Jacob engañan a la familia de Hamor. ¿Ese os acordáis? ¿Os acuerda de algo? Si Simeón y Leví habían aprendido en las rodillas de su padre, ¿no? De tal palo, tal astilla. Esto no es vista gorda y este ya lo he hecho bien. Pero los hombres de la ciudad tendrían que circuncidarse. Y después dicen, seremos un pueblo, pero todo eso es un engaño, una mentira. Porque claro, tenían en una idea ya pensado, un complot de cuando tenían más dolor ir allí para atacarlos. Pero qué curioso que algunas personas podrían pensar con un cambio externo ya puede ser otra cosa, otra persona, otra nación, de otro estatus, cambiando una cosa externa. Pero para ser un cristiano hoy en día no es una cosa externa. En aquella época, para ser un judío verdadero, de que habla Romanos 11 creo que es, dice que no todo Israel eran israelitas, eran los que tenían un cambio interno. Entonces no se arregla ese de circuncidarse, que es una cosa externa. Los hijos de Dios engañan a la familia de Hamor. Tercer párrafo. El cuarto párrafo es de 18 a 24. Y es donde Hamor
El padre y Siquem, el hijo, venden la propuesta a toda la ciudad. Van a la puerta de la ciudad, no sé si hemos visto aquí recientemente, pero en Ruth ven que van a la puerta, ese es donde tienen un sitio para tener reuniones, para hacer contratos, para coger 10 ancianos para hacer un acuerdo. Mira, vamos a vender y con 10 testigos ahí en la puerta de la ciudad hacían muchas cosas. Y dice aquí, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron con los varones. Y, sorprendentemente para mí, todos les hacen caso. Yo no puedo pensar, porque si me lo dicen a mí, yo digo, no, gracias. Pero, para mí la lección es, mira cómo la codicia ciega a la gente. Porque veía esta familia, este grupo con vacas, ovejas, muchas, ¿cómo? Asnos, todo ese tipo de animales en mucha abundancia. Estaban pensando, pues vamos a aprovecharnos, sí, y casarnos con ellos y ya sus cosas, sus pertenencias serán las nuestras. Pero finalmente llegamos al último párrafo de 25 a 31, donde vemos que Simeón y Leví, y quizás sus siervos, eso es lo que piensan los comentaristas, no eran dos hombres, pero muchas veces habla así, dice que tal persona hizo tal, pero está hablando de un grupo. Simeón y Leví probablemente con sus siervos mataron a todos los hombres de la ciudad. Y esa es la lección principal. No es solamente que Siquem deshonró a Dina, también Simeón y Leví deshonra de una manera con una venganza cruel, con una venganza gorda, una venganza pecaminosa, porque la venganza no pertenece al hombre, sino es del Señor. Entonces, la venganza es pecado. Violan las leyes de la retribución. Las leyes de la retribución del Antiguo Testamento dicen cosas como ojo por ojo, diente por diente. No, ese es un pueblo entero por una belleza. Pero lo que hacen no cumple la justicia de Dios. Y comenzamos este sermón diciendo que Simeón había cometido una infamia. Pero ahora Simeón y Leví cometen una masacre. Una masacre. Ahora, si solamente hubieran castigado a Siquem de alguna manera, no sé, quizás incluso matándole, pero de alguna manera, si castigan solamente a Siquem, pues podemos pensar, pues por lo menos se acerca a la justicia, ¿no? Que él había cometido algo horrible y lo merecía. Pero matan a su padre, matan a todos los hombres, entonces es una venganza cruel y desmedida. Cruel y desmedida. También llevan cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Y roban todo lo que había en casa, dice. Yo pregunto, ¿qué hicieron con las mujeres? ¿Qué hicieron con las mujeres? Me hace pensar en Romanos 2:3. Romanos 2:3, donde dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahora, no sabemos, es especular, pero yo supondría que cometen el mismo pecado con ellos. Ahora, he desaparecido una hoja. ¿Dónde habrá ido? Aquí está. Muy bien.
¿Qué hicieron con las mujeres? Romanos 3:2. La lección es que a veces el pueblo de Dios, entre comillas, o una parte del pueblo de Dios, se porta tan mal, se porta peor o igual que el mundo, que las naciones. Y es muy curioso, Moisés, que suponemos que es el autor de Génesis, resalta eso varias veces. Saca el ejemplo de Abraham, que era peor que Abimelech, creo que era. Pero esas varias lecciones así, donde Moisés no duda en enseñarnos o mostrarnos un ejemplo cuando el pueblo de Dios se ha portado igual o peor que las naciones paganas. Entonces también pone en peligro el pacto abrahámico, porque ¿qué pasaría si ahora, como lo dice Jacob, podría pasar que yo soy odioso a todas las naciones y vienen y nos destruyen? Hubieran podido hacer así. Y también vemos en una profecía después la evaluación de Jacob de lo que sus hijos habían hecho. Ahora, esa es una cita de Génesis 49, de 5 a 7. Voy a leerlo. Génesis 49, de 5 a 7, dice así. Esa es una profecía que tenía Jacob. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Y yo los apartaré en Jacob, y yo los esparciré en Israel. Una profecía como un resultado de lo que iba a pasar con estas tribus si seguían la misma conducta que sus padres. En otras palabras, la manera de avanzar el reino de Dios, la manera que pueda prosperar el pueblo de Dios, es por hacer la voluntad de Dios. No como esto por una venganza, como decimos, una cosa cruel y desmedida. La lección es para nosotros: no debemos tener reacciones pecaminosas contra el pecado. No debemos tener reacciones pecaminosas vengativas contra el pecado. Ahora, tenemos que reaccionar con moderación. Insistiendo en la justicia, sí, pero resistiendo la venganza. Entonces, en Romanos 12 tenemos esos versículos muy famosos. No os venguéis vosotros mismos, no os venguéis. Eso es lo que Simeón y Leví habían hecho. Es la tentación para nosotros. Pero lo merecen. Y después exageramos la cosa. Y finalmente en Romanos 12 al final dice: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces Dios nos llama a deshacernos de esta actitud de venganza. Y no sabéis si veis lo que estamos viendo las últimas 3 semanas. Ya hemos tenido que hay que tener humildes, aprender la lección de humildad, y que tenemos que aprender esta lección, y también que Dios es suficiente para nosotros y que su perdón es suficiente y nos perdona a nosotros para que perdonemos a los demás. ¿Qué vamos a hacer con esta actitud de venganza que posiblemente quede allí escondido en nuestro corazón? Pues vamos a tener que vencer el mal con el bien. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer esto? Pensando no solamente en el ejemplo de Jesús, sino también en la obra de Jesús.
¿Qué sabemos acerca de Jesús? Que dice que Él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En 1 de Pedro. Pero también quiero leer otro versículo de Isaías 53:7. No solamente el ejemplo, sino también la obra del Señor Jesucristo. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y fue a la cruz. Fue a la cruz para morir en nuestro lugar. La manera de tener el regalo que Dios ofrece, que es el cielo, es un regalo de Dios, es ir a la cruz de Cristo, creer que tú eres tal pecador que necesitas un Salvador y creer que Jesús ha muerto en la cruz por ti. Quizás por la primera vez. O una persona que tiene que consolidar esta firmeza, este compromiso con el Señor. Creer que Él murió en tu lugar y que vas a seguirle, obedecerle, hacer su voluntad, vivir para Él, por las grandes cosas que Él ha hecho por ti. Porque por gracia, es un regalo, sois salvos por medio de la fe. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo oscuro, porque por medio de esto vemos el contraste de tu gran ejemplo de perdón. Que tú perdonas a pecadores como nosotros. Y también gracias por esta lección que no debemos vengarnos, sino lo que tenemos que hacer es encomendar nuestra causa a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.